Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Espinosa, residente segundo año, diagnóstico Maipú. Y mi presentación es de cardiopatías congénitas en el adulto. Bueno. Bueno, las enfermedades cardíacas congénitas en el adulto. Hace ya un par de décadas era más común ver cardiopatías en los niños o recién nacidos. Sin embargo, al día de hoy el número de adultos supera el número de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Honestamente, esta prevalencia es sin duda producto del avance y el diagnóstico de los tratamientos quirúrgicos que hay hoy en día. Se estima que los pacientes que fueron operados en la infancia tienen una supervivencia prolongada al día de hoy y cerca del 85% de los casos sobrevive por encima de la cuarta década. Las principales patologías cardíacas en el adulto que podemos estudiar el día de hoy son la válvula bicúspide aórtica, las formas congénitas de prolapso mitral, la coartación aórtica, defecto septal auricular, estenosis de la válvula pulmonar, ductos arteriosos persistentes, tetralogía de Fallot y defecto septal ventricular. Bueno, las cardiopatías congénitas en el adulto, estas las podemos englobar para ese estudio en el adulto propiamente dicho, en dos grandes grupos. ¿Sí? Las cardiopatías congénitas, principalmente las que incluyen las que fueron tratadas quirúrgicamente en la infancia. Entre estas se encuentran la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el corazón univentricular. El segundo grupo está compuesto entonces por aquellos pacientes que han llegado a la edad adulta con una supervivencia natural, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Y estos tienden a recibir la cirugía ya en la edad adulta. Vemos que hay otros dos subgrupos, pero estos otros dos subgrupos muchas veces los engloban dentro de los de supervivencia natural, que son aquellos pacientes que no requieren controles frecuentes debido a que son patologías leves, como la comunicación interventricular leve, la valvulopatía bicúspide, que no suponen un riesgo significativo a corto plazo. Y en el segundo subgrupo, que vemos que es el último cuadrito de acá de la gráfica, incluye aquellos pacientes que sí requieren un trasplante cardiopulmonar debido a patologías más graves y complicadas, como el síndrome de Eisenmenger y algunas otras variantes de la enfermedad cianótica compleja. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a estas cardiopatías congénitas? Vamos a ver si creo que hay gente por ingresar. Veamos un momento. Bien. Bueno, ¿cómo las podemos clasificar? Bueno, la clasificación de las cardiopatías congénitas se basa en su presentación clínica y el flujo pulmonar, que es el que determina la mayoría de los síntomas, ¿no?, de los pacientes. Las cardiopatías se dividen en dos grandes grupos, las acianóticas y las cianóticas. En las acianóticas el flujo pulmonar puede ser aumentado, como en los casos de comunicación interventricular y comunicación interauricular y ductos arteriosos persistentes. Y también pueden tener un flujo pulmonar normal, como en la estenosis pulmonar o la estenosis aórtica y la explotación de la aorta. Veamos. Bien, por otro lado, las cardiopatías cianóticas se caracterizan por un flujo pulmonar aumentado o con un shock de izquierda a derecha. Entre estas tenemos la transposición de los grandes vasos y los ventrículos únicos. Estos también pueden presentar tanto un flujo pulmonar disminuido o un shock de derecha a izquierda, como la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar y la atresia tricuspide. Vemos que esta es la clasificación que más se usa tanto en adultos como en niños. Entonces vamos a hablar de la primera cardiopatía congénita propiamente dicha, que es la comunicación interauricular.
Sí, la comunicación interauricular, por definición, es un defecto en el tabique interauricular y esta genera una comunicación, o por decirlo así, un flujo anómalo de izquierda a derecha. Es la cardiopatía congénita que más se diagnostica en la adolescencia y en la vida adulta, representando más o menos el 30% de los casos. Esto se debe a su clínica silente, lo cual evidentemente está determinada por el tamaño del defecto. Vemos acá el gráfico, cómo está el septo interauricular con una solución de continuidad central y vemos que la flecha nos indica que el paso o el zoom es de izquierda a derecha. Aquí anexé este grupo, este gráfico que explica muy bien la fisiopatología que sucede en la comunicación interauricular. Entonces, vemos del lado izquierdo una anatomía cardíaca normal y a la derecha vemos lo que es la comunicación interauricular. Más que todo, la comparación de las presiones y la oxigenación cardíaca, una comparación entre ambas. Entonces, como sabemos, como ya hemos estudiado, bueno, en el corazón normal, vemos cómo la sangre oxigenada fluye desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo para ser impulsada hacia la aorta. Así, la sangre no oxigenada, por otro lado, retorna a la aurícula derecha, desde las venas inferior y superior pasa al ventrículo derecho, dirigiéndose hacia las arterias pulmonares. Esto en el contexto de un corazón normal, pero en la comunicación intraauricular vemos entonces, este que está del lado derecho del gráfico, que en el defecto del tabique intraauricular este permite que la sangre oxigenada de la aurícula izquierda pase hacia la aurícula derecha, debido a una diferencia de presión que obviamente es mayor en el ventrículo izquierdo. Esto genera un flujo anómalo de izquierda a derecha, lo que aumenta el volumen de sangre que llega al ventrículo derecho y por ende a las arterias pulmonares. Este shunt no solo sobrecarga las cavidades derechas, sino que también disminuye la eficiencia del ciclo cardíaco y puede llevar a complicaciones a largo tiempo. Las principales complicaciones, a ver, acá donde vemos la flechita de la aurícula izquierda, aurícula derecha, vemos el paso, ¿no? Que es de izquierda a derecha. Y con el tiempo se va a dar una hipertrofia de este ventrículo derecho que está acá, ¿sí? Y las venas pulmonares que vemos acá, vemos que a diferencia del corazón normal que nos indican en el lado izquierdo una sola flechita, ¿sí? Acá nos indican dos flechas que nos dice que el flujo está aumentado, ¿sí? Entonces, el aumento del flujo es tanto en el ventrículo derecho como acá eh, en las arterias pulmonares, lo que al final le va a dar una hipertensión pulmonar y hace parte de las complicaciones que se verán en estos pacientes a largo plazo. Bueno, y esta comunicación intraauricular, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Cómo se clasifica? Bueno, se divide en cuatro y el más común es el tipo ostium secundum. Este es el más frecuente y abarca por lo menos el 70% de los casos. ¿Sí? Vemos entonces que este ostium secundum es el que se encuentra aquí, que lo señalo en el medio del defecto del tabique. Este defecto es el central y se encuentra ubicado donde embriológicamente debería estar la fosa oval. ¿Sí? Es el que reemplaza entonces la fosa oval, este defecto. El segundo tipo es el llamado ostium premium y vemos que es el que está acá pegado, este es el tabique interventricular, este es el que está pegado al tabique interventricular, está en contacto con el tabique interventricular. Incluso se ha descrito que muchas veces el defecto de ostium premium lleva consigo también un defecto del tabique interventricular, puede estar asociado. Y el tercer tipo es el tipo seno venoso. Este tipo seno venoso es más que todo cuando, acá, ¿no? El primero, cuando el defecto está en comunicación con los senos de las arterias cava inferior o cava superior. Y voy a ver, me están pidiendo aceptar personas. Un momentito.
Bien, y por último, para la clasificación o los tipos, por decirlo así, de comunicación interauricular, tenemos el tipo seno coronario, que lo explicamos mejor en la gráfica de acá abajo, donde el defecto está ubicado cerca del nacimiento de las arterias coronarias. ¿Sí? Y este acercamiento, pues, cabe pensar que la localización en este sitio es de mucho cuidado, ¿no? Para seguimiento. Bueno, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de la comunicación interauricular? Bueno, en esta diapositiva se detallan los principales signos y síntomas asociados con la comunicación interauricular. En primer lugar, muchos pacientes con estos defectos pequeños o moderados suelen ser asintomáticos, es decir, no presentan ningún síntoma significativo durante su vida cotidiana. Sin embargo, en la infancia algunos pueden mostrar pues, una ganancia de peso lento e intolerancia al ejercicio, lo que puede alertar desde ya un comienzo a los padres, o es un motivo de consulta bastante frecuente a los médicos. En los adultos, los síntomas suelen incluir disneas de esfuerzo, fatiga y, en algunos casos, palpitaciones que en la literatura lo describe como que son producto de la remodelación del ventrículo derecho, por ejemplo. Bueno, también hay un riesgo importante asociado a la comunicación intraauricular para producir embolias paradójicas, que puede llevar a un evento tromboembólico grave o accidentes cerebrovasculares. Y en casos más avanzados donde la comunicación intraauricular no ha sido tratada por muchos años, existe también el riesgo de desarrollar el síndrome de Eisenmenger, que es más que todo una inversión del flujo. ¿Sí? Al aumentar la presión pulmonar y aumentar la resistencia pulmonar, ¿sí? El flujo ya no es de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda, y eso genera otra sintomatología adicional. Bueno, ¿y qué métodos diagnósticos utilizamos para estas enfermedades cardíacas congénitas en el adulto? Bueno, hay algo que hay que resaltar, y es que la mayoría de los pacientes que nos vamos a encontrar con estos defectos son pacientes que ya han venido diagnosticados en la edad adulta y llegan, pero ya han sido diagnosticados desde la infancia. Es decir, que la mayoría de los pacientes van a ser pacientes a los que le vamos a hacer seguimiento de una cirugía que ya se ha hecho. ¿Sí? Entonces, no todos van a llegar para un diagnóstico inicial. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la comunicación intraauricular, que es una patología que puede ser incidente hasta en la adolescencia, esta sí nos va a dar pista con un acercamiento a lo que puede ser un primer diagnóstico. ¿Sí? Entonces, lo primero es una sospecha, por lo menos tener la sospecha clínica, ¿no? Y muchas veces la sospecha clínica comienza con los signos y síntomas que nos puede presentar el paciente en la consulta o en el consultorio. Lo que tenemos entonces un desdoblamiento del segundo ruido, un bloqueo incompleto de la rama derecha. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes en rayos X. Hay unos signos sugestivos como es la cardiomegalia, Spencer de la cavidad derecha, la plétora pulmonar, que no es más que la congestión de las arterias pulmonares. Y acá coloqué en amarillo lo que es aquí el ecocardiograma Doppler, porque en realidad es, aunque la radiografía y la sospecha clínica nos dan pistas o nos sugieren que podría ser esta patología, sí, pero en realidad la comunicación intraauricular, el diagnóstico lo da el ecocardiograma Doppler, es el único que nos da el diagnóstico. ¿Sí? Este nos sirve para determinar el tamaño del orificio, la localización, la magnitud del cortocircuito y el grado de dilatación del ventrículo derecho. Bueno, también tenemos otros métodos que tienen una utilidad específica dentro de la patología. Por ejemplo, el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Que por ejemplo, para determinar la viabilidad del cierre percutáneo, se prefiere por encima del ecocardiograma transtorácico. Este ecocardiograma transesofágico pues nos permite, al estar más cerca del corazón, ¿sí? Nos permite una mayor resolución espacial y una claridad anatómica que no nos da el ecocardiograma transtorácico. Bueno, ¿y cuál es el papel de la cardioresonancia y el TAC? Bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, no solamente de esta patología, sino de la mayoría
de los pacientes con cardiopatías congénitas, vamos a necesitar muchos detalles anatómicos para describir las cardiopatías más complejas. Y es ahí donde la resonancia, la cardioresonancia y el TAC juegan su papel. Ambos son por igual utilizados para describir estos problemas, estos defectos. Sí, es decir, pacientes ya diagnosticados simplemente para el seguimiento. Y el cateterismo, el cual está indicado si la presión pulmonar es superior al 50% de la sistémica. Es decir, el cateterismo cardíaco nos permite hacer una medición de flujo y también nos ayuda a tomar decisiones de qué procedimiento es el más adecuado. Bueno, aquí tenemos como parte de las pistas que nos puede sugerir que el paciente tiene una cardiopatía congénita, ¿sí? Aparte de los signos y síntomas, tenemos bueno, la placa de tórax. Vemos entonces un paciente con una cardiomegalia, ¿sí? Y esta cardiomegalia, aunque en esta es una cardiomegalia global, ¿sí? Lo más común es que se nos presente como una cardiomegalia del corazón derecho, ¿sí? Vemos también estos bordes parcheados que podemos interpretar como plétora pulmonar, que es la congestión de los vasos de las arterias pulmonares. ¿Qué sucede? Que esta plétora pulmonar casi siempre se ve en estados avanzados, ¿no? No siempre la vamos a ver en primera instancia, ¿sí? Bueno, entonces, como esta es una de las pocas patologías de los cardiopatías congénitas del adulto que nos podemos encontrar como un diagnóstico inicial, o sea, era desconocido y lo encontramos porque los pacientes tienden a llegar a la edad adulta asintomáticos y puede ser un hallazgo incidental, ocasional, de pronto por un soplo que se escuchó en el consultorio y se manda este estudio y se puede encontrar con el defecto, ¿sí? Entonces, este es el doble estándar para el diagnóstico inicial, ¿sí? El ecocardiograma Doppler color. Este nos ayuda a determinar el tamaño del orificio, la localización, la magnitud del cortocircuito y el grado de dilatación del ventrículo derecho. Aquí tengo un pequeño video, ¿sí? Un pequeño clip de video, donde vemos, acá está el ventrículo interventricular intacto, pero aquí el tabique interauricular tiene una solución de continuidad, vemos acá. Y cuando le colocamos la parte del Doppler, vemos que hay un shunt de izquierda que está acá hacia derecha. Vemos que va ahí, un shunt de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Esto a largo plazo es lo que va a producir la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Vemos también que tal vez se alcanza a ver acá también que hay un pequeña reflujo de la válvula tricuspidia también, ¿no? En este pequeño video. Y es más o menos lo que nos ponemos a encontrar como diagnóstico inicial a través del ecocardiograma Doppler color. Bueno, un momentito voy a aceptar a las personas que están pidiendo entrar. A ver. Bien. Continuamos. Bueno, ya les había mencionado que el diagnóstico, bueno, con ecocardiograma Doppler color, pero los detalles y algunas decisiones que tiene que tomar el médico no le alcanza al ecodoppler para ayudarnos, ¿no? Es aquí donde juega un papel importante los demás métodos diagnósticos. En este caso, la cardioresonancia o la tomografía. Entonces, en estas dos imágenes observamos dos casos de comunicación interauricular. Ambas son de 8 segundos. Están indicamos con la flecha. Vemos que este es el paso de sangre, ¿sí? Y el defecto, vemos que el interventricular está intacto, completamente intacto. Pero el interauricular vemos que hay una solución de continuidad, ¿sí? Entonces, en ambos casos, pacientes que son pacientes distintos, tienen una relación de flujo que dice que es mayor a 1.5 entre
el flujo pulmonar y sistémico. Cuando es mayor a 1.5, esto significa que existe un cortocircuito significativo de sangre del lado izquierdo al lado derecho del corazón. Entonces, en la imagen A vemos que este paciente tiene un reborde de tejido septal suficiente. Dice que es suficiente cuando es mayor a 5 milímetros. ¿Cuál es el reborde total? Este negro que se ve acá. ¿Vamos? Este mide más de 5 milímetros. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, esto es crucial, ya que cuando es un reborde adecuado, este permite que el cierre se pueda realizar de forma percutánea, ¿sí? Mediante la colocación de algún dispositivo, asegurando que quede bien anclado y que no vaya a haber riesgo de desplazamiento o complicaciones posteriores en la cirugía. ¿Sí? En cambio, acá vemos el mismo paciente, otro paciente con el mismo defecto, ¿sí? Pero vemos que, aquí vemos en la flechita, vemos que el reborde posterior es muy mínimo. Es tan pequeño que en este caso un cierre percutáneo no va a ser viable, ya que el dispositivo que se tiene que anclar entre estos rebordes no va a sostener el dispositivo. Y estos son pacientes que necesitan otro tipo de solución, ya sea tal vez una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos la importancia de la cardioresonancia en este tipo de problemas específicos, ¿no? Hasta el punto de que lo que nosotros coloquemos en nuestro informe, lo que nosotros digamos es lo que va a hacer que el médico tome la decisión de qué tipo de procedimiento realizar. ¿Sí? Más que todo seguimiento de las patologías o para la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, a ver. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cierre de la comunicación intraauricular? Bueno, la presencia de una comunicación intraauricular con cardiomegalia e hipertensión pulmonar leve a moderada es una de las indicaciones. Si hay una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, si hay un cortocircuito importante de izquierda a derecha que condiciona la relación entre el gasto pulmonar y sistémico, que fue lo que mostramos anteriormente, y un antecedente de accidente isquémico transitorio o idiopático en presencia de una comunicación intraauricular, o un agujero oval permeable y un cortocircuito de derecha a izquierda. Bueno, aquí nos encontramos entonces con nuestra segunda patología, ¿sí? Nuestra segunda patología cardíaca congénita en el adulto. Esta es la comunicación interventricular. Esta comunicación interventricular, bueno, la podemos definir como un defecto en el tabique interventricular. Vemos que a diferencia del auricular, bueno, este es en el tabique interventricular, ¿sí? Este puede ser único, del ejemplo que está acá, es único, y su tamaño puede ser variable. Este supone solo el 10% de las cardiopatías congénitas, aunque es la que más se diagnostica en la infancia. Esta tiende a sanar sola, ¿sí? En el transcurso del crecimiento de los infantes. Entonces, al llegar a la vida adulta ya deja de ser tan prevalente como puede ser la comunicación interauricular. Acá nuevamente les traigo el gráfico, este gráfico en donde comparo lo que son los flujos, la oxigenación normal y las presiones que hay dentro del corazón en cada una de las patologías. Entonces, vámonos directamente con la comunicación interventricular. Vemos que en la comunicación interventricular el defecto, hasta aquí en el tabique, lo señalaba, vemos que este flecha nos indica que parte del flujo que va al ventrículo izquierdo va a ir al ventrículo derecho. ¿Sí? Esto va a hacer que haya un aumento de presión dentro del ventrículo derecho. Vemos entonces que al comparar la presión sistólica de un corazón normal es de 25 milímetros de mercurio, y en el corazón con comunicación interventricular puede llegar hasta 60 milímetros de mercurio. No solamente eso, sino que el flujo hacia la arteria pulmonar vemos que está aumentado en relación a lo que normalmente pasa en el corazón normal, ¿no? Vemos entonces que las presiones pueden llegar de 60 a 30, ¿sí? Y la oxigenación por lo general se mantiene igual, ¿sí? Tanto a la sistémica como a la que llega nuevamente al corazón. Otra cosa que nos llama mucho la atención, vemos entonces que la aurícula izquierda siempre está recibiendo más flujo, ¿sí?
comparamos que es de 6 milímetros en el corazón normal y el corazón con comunicación interventricular es de 8. Esto al final contribuye también a la remodelación del corazón y es la causante muchas veces de las arritmias que vemos en los pacientes adultos, por decirlo así. Bueno, ¿cómo podemos clasificar esta cardiopatía? Bueno, igual que la comunicación intraauricular, también tiene una clasificación que se basa bastante en su ubicación anatómica. Entonces, la primera que tenemos es la perimembranosa. Este es el tipo más común y representa más o menos el 75% de las cardiopatías, de los defectos de la comunicación interventricular. ¿Sí? Este defecto se encuentra en la porción membranosa, que es casi igual al nombre de su clasificación, ¿sí? Y está muy cerca de la válvula aórtica, aquí vemos, ¿sí? Muy cerca de la válvula aórtica. La segunda que tenemos es la muscular o el septo trabeculado, que es la que tenemos acá. Vemos que puede ser fenestrado, ¿no? Y está la porción muscular del septo. Vemos que puede ser único o puede ser fenestrado como este acá. Tenemos también la llamada infundibular, ¿sí? También conocida como subarterial. Este tipo de defecto se encuentra en la porción superior del tabique, cerca de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Su frecuencia es más o menos entre un 5 y 7%, y la relevancia que tiene esta es porque al estar tan cerca de la válvula aórtica puede causar una insuficiencia a largo plazo. Y por último tenemos el tabique de entrada posterior, ¿sí? Esto corresponde al 5% de las comunicaciones y se localiza más que todo cerca de las válvulas aquí, mitral y pulmonar, ¿sí? Y serían estas 4. Bueno, igual que lo que pasa en la comunicación intraauricular, ¿qué pasa? Que el diagnóstico inicial también nos puede dar, vemos que es una placa muy parecida a la anterior de la comunicación intraauricular. También hay un aumento del tamaño del corazón, una cardiomegalia, ¿sí? Esta inicialmente también puede ser igual a expensa del lado derecho, pero al final va a ser global. Y acá la diapositiva nos dice que la sensibilidad es baja para detectar hipertensión pulmonar, y es porque tiene que ser un caso muy avanzado para que ya se empiece a ver hipertensión pulmonar en estos pacientes, ¿sí? Bueno, y vemos entonces otro ejemplo de lo que también es el gold estándar para el diagnóstico inicial de la comunicación interventricular, que es el ecodoppler, ¿sí? Este es el método principal, evalúa el número, el tamaño, la ubicación y magnitud del cortocircuito, y es útil para recuperación, para repercusión final del defecto. Entonces vemos acá de igual forma, aquí ventrículo izquierdo, ¿sí? Está el septo y permite el paso a la cavidad derecha, ¿sí? Acá vemos en el Doppler como en cada contracción cardíaca hay un paso importante al ventrículo derecho. Como les había dicho, bueno, para el diagnóstico inicial este es el que nos da el diagnóstico, pero todo se complica porque para las cardiopatías muchas veces en el adulto lo más importante es el seguimiento de la patología ya diagnosticada, como les había mencionado anteriormente. Bueno, como he mencionado, como estamos mencionando, bueno, la resonancia magnética está indicada cuando el ecocardiograma no es concluyente, y en este se evalúa el drenaje venoso, grandes arterias y la relación entre el gasto pulmonar y el sistémico. Es precisa para valorar el volumen ventricular, la función, las complicaciones asociadas. Bueno, entonces, como he dicho, los pequeños detalles nos los va a dar la resonancia, más que todo, ¿sí? Y esta la convierte en un arma fundamental para la toma de decisiones de nuestros pacientes. Entonces, en la siguiente imagen les traigo una comunicación interventricular del tipo perimembranoso. Se observa que el defecto puede cerrarse parcialmente por un mecanismo llamado mecanismo aneurismático.
donde un tejido fibroso cubre o reduce el tamaño de la comunicación, lo que disminuye el flujo de sangre anómalo. Entonces, acá vemos, aquí está el tabique interventricular, ¿sí? El tabique interventricular, vemos que hay un paso de sangre del ventrículo izquierdo, que es este que está acá, hacia el ventrículo derecho. Pero vemos que hay una formación, vemos acá esta línea negrita que está acá, que no es tan grande como el tabique interventricular, pero está formada. Eso es un tejido fibroso, sí, un tejido fibroso, que también la vemos del lado derecho. Un tejido fibroso que el mismo cuerpo creó para contener esa comunicación interventricular, ¿sí? Entonces quiere decir que, como vemos que esta patología tiende a cerrar mucho desde la infancia hasta la adulta, vamos a encontrar pacientes que tienen un cierre parcial o casi completo de la patología. Sí, esto es lo que nos muestra esta imagen de acá. Vamos a ver. Bueno. El tratamiento, bueno, como habíamos hablado anteriormente, para la toma de decisiones, el cierre espontáneo de esta patología, dije, entre el 40 y el 60% de los casos cierran solas, ¿sí? Y la que más cierra, lo que más cierra es de la tipo muscular. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico está indicado cuando persisten los síntomas a pesar del tratamiento médico, más que toda la edad adulta, con prostaglandinas y todo eso. Y el cierre directo del defecto es la opción de elección o la implantación percutánea en ciertos casos seleccionados, cuando no se ha arreglado el problema con la parte medicamentosa. Y las indicaciones quirúrgicas son puntuales también en cuanto a si se encuentra una insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, si ya hay hipertensión pulmonar también, su indicación, si hay un hipodesarrollo pulmonar también, y si hay infecciones respiratorias recurrentes, que estas tienden a presentarse más que todo porque al haber un flujo pulmonar lento, tiende a favorecer a la proliferación bacteriana, ¿no? Bueno, la siguiente patología es la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Esta es de las primeras ciáticas que estamos mencionando, son de las más graves, ¿sí? En cuanto a que tiene una gran cantidad de defectos. ¿Sí? Entonces, como su nombre lo dice, son tetra de 4, ¿sí? Son por lo menos, la clásica tiene 4 problemas, ¿sí? Y como les dije, de las cianóticas. Entonces, esta es más frecuente después del primer año de vida, cuando aparecen la mayoría de los síntomas. Representa el 10% de las cardiopatías congénitas. Bueno, entonces, aquí les puse este dibujo que es un poco, pues, como para divertirnos un poco con este tema de los 4 efectos que presenta la tetralogía de Fallot. Entonces, tenemos primero cabalgamiento bueno, el principal es la comunicación interventricular. Aquí vemos. Segundo, el cabalgamiento de la aorta sobre ese problema, sobre esa comunicación interventricular. Acá vemos en la analogía la hipertrofia del ventrículo derecho, que es como el balcón de la aorta, y la estenosis de la arteria pulmonar, como para divertirnos un poco con las imágenes. Y aquí sí vemos una imagen un poco más seria, ¿sí? Donde les voy a explicar. Entonces vemos que, ¿no?, del lado derecho vemos el corazón normal, digo, del lado izquierdo el corazón normal, del lado derecho la tetralogía de Fallot. Entonces aquí, debido a la estenosis pulmonar, vamos a quedar aquí, vemos este gráfico que está acá un poco una hipertrofia, ¿sí? El flujo hacia el pulmón está restringido, ¿sí? Entonces eso hace que haya un aumento en la presión del ventrículo derecho. Esa presión elevada vemos que es igual al ventrículo izquierdo, o sea, es de 100 milímetros de mercurio aproximadamente, igual que el izquierdo, ¿sí? Esa presión elevada junto a la presencia de la comunicación interventricular permite que la sangre pobre en oxígeno pase directamente del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. Esto se refleja en la saturación de oxígeno en la aorta. Vemos que al salir la sangre de la aorta es de apenas un 70%, por eso causa lo que se llama, hace parte de la cardiopatía cianótica, ¿no? En comparación al corazón normal, que es un 95% en sangre el oxígeno, ¿sí?
Este desvío de sangre provoca las características cianosis que le estaba mencionando, ¿sí? Ya que la sangre no está completamente oxigenada y esta se mezcla así a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Además, debido a esa hipertrofia del ventrículo derecho que se va a dar a través de los años, este tiende a trabajar más y a bombear más sangre, ¿sí? Que al final va a ser un ciclo vicioso con crisis cianóticas del paciente, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí hablamos se habla de los defectos clásicos. ¿Por qué se hablan de unos defectos clásicos? Que fueron los que mencioné. Entonces, aquí vemos en la imagen el defecto del tabique interventricular como primero. Luego acá la obstrucción, señalo acá la obstrucción eh, en la arteria pulmonar, la estenosis, la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Y el cabalgamiento de la aorta, vemos aquí, que se cabalga sobre este defecto. ¿Sí? Estos son los cuatro clásicos. Sin embargo, eso es lo difícil de la tetralogía de Fallot, que la tetralogía de Fallot no tiende a venir sola, ¿sí? Algunos hablan de la tríada de Fallot, que solamente hay tres defectos. Otros hablan de la tetralogía de la Fallot pentagal, o sea, de cinco defectos, ¿sí? Entonces nunca la vamos a encontrar plenamente los cuatro efectos, sino que puede ser variable. Y dentro de las variables que podemos encontrar, se han descrito problemas específicos. Aparte de los cuatro efectos, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar agenesia de la válvula pulmonar, atresia pulmonar muy dilatada, comunicación interauricular, persistencia de los conductos arteriosos, arco aórtico derecho, ¿sí? Y pues vemos que todas esas se asocian a otras cardiopatías congénitas, no solamente de la tetralogía de Fallot, ¿sí? Y estas asociaciones pueden influir significativamente en el manejo y el pronóstico del paciente. No es lo mismo tener 2, 3 que 5 o 6 defectos, ¿no? Bueno, y en cuanto a los signos y síntomas, siempre les he hablado que la tetralogía de Fallot hace parte de las cianóticas, ¿no? Pero vemos que nos hablan algunos textos de lo que puede ser la tetralogía de Fallot rosa. Pero, ¿por qué? Porque nunca se da una cianosis central propiamente dicha. ¿Y por qué no se hace cianosis central propiamente dicha? Porque todo el defecto depende de cuánto esté estenosado la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar es la que nos dice qué tan cianótica va a ser la patología. Entonces, vemos que en la tetralogía rosa, ¿sí? El defecto del tracto ventrículo derecho, es decir, la estenosis pulmonar, es leve, ¿sí? En esta hay un aumento del flujo pulmonar. El paciente puede tener disnea y la cianosis es mínima, como les estaba diciendo. Pero la clásica, la etiología clásica, la que nos enseña en la clasificación, es que hay un defecto significativo del tracto cerebral del ventrículo derecho y es la que produce la cianosis. Entonces casi siempre se va a formar un cortocircuito de derecha a izquierda al final porque al haber esa estenosis se van igual las presiones como les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Y vemos, bueno, y aquí les quise colocar en grande esto, que ya se lo había venido mencionando, y es que esta es una de las patologías que, a diferencia de las dos anteriores que vimos, lo que es la comunicación intraauricular y la comunicación interventricular, esta patología es muy, muy raro que la encontremos como primer diagnóstico en la edad adulta, ¿sí? Vemos que entonces que los pacientes que no son tratados, las tasas de supervivencia son del 55% a los 5 años, es decir, la mitad, prácticamente la mitad muere si no son tratados. A los 10 años, el 30%, si no son tratados, han muerto. Y menos del 5% de los pacientes que no han sido operados pueden llegar a los 40 años, a la cuarta década de la vida. Es decir, que tras que la tetralogía de Fallot es una patología relativamente rara que no la vamos a ver a diario, aparte de eso, si el paciente no se opera y nos llegamos a encontrar con uno, seguramente no va a ser de diagnóstico inicial, sino que va a ser de seguimiento ya de alguna cirugía que se le haya hecho al paciente. Bueno,
Es imposible, como les dije, como la mayoría de los pacientes tienen que ser operados desde la infancia, es imposible no hablar de la tetralogía de Fallot sin no mostrar algunos signos radiológicos en el niño, en el paciente pediátrico. ¿Sí? Entonces, en una radiografía tenemos dos, la arriba de un niño y la de un adulto, porque en el adulto quedan secuelas también de lo que fue la patología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en el niño? Vemos un contorno ventricular redondeado con punta cardíaca elevada. Vemos esto, muchos libros lo describen como el signo del zapato sueco. Bueno, que toma la figura. ¿Sí? Podemos encontrar también dilatación de la aorta ascendente y esta vemos acá en garrafa, le dicen. Vemos acá en garrafa y muchas veces está por el defecto del ventrículo, el cabalgamiento de la aorta sobre el defecto del ventrículo tabique interventricular, ¿sí? Pueden haber otros hallazgos que son más comunes verlos en el adulto también. Este sí lo podemos ver en el adulto, como son el arco aórtico derecho. Vemos acá, en vez de ser el arco hacia la izquierda, lo hacia la derecha, vemos acá una prominencia, ¿sí? Además se puede encontrar dilatación de las arterias pulmonares y agenesia valvular pulmonar. Bueno, como le decimos entonces, igual, lo que pasa con las otras también. El diagnóstico inicial, el que manda la parada es el ecodoppler, pero vemos que el ecodoppler, en este caso, la mayoría de las veces lo van a utilizar son en pediatría, ¿no? Y se puede ver claramente los cuatro efectos, ¿sí? La hipertrofia del ventrículo, cabalgamiento del problema, ¿sí? El defecto, el cabalgamiento de la aorta por el defecto, ¿sí? Entonces, todas las características de Fallot las puede ver el ecodoppler. Vemos entonces que lo que les dije, la técnica en cuanto a la resonancia magnética lo importante de esta es que nos va a ayudar al seguimiento del paciente adulto, ¿sí? Nos va a ayudar a valorar el grado de estenosis, de insuficiencia pulmonar residual y nos va a ayudar en el análisis de las funciones ventriculares y estructuras cardíacas. Bueno, aquí traje algunas imágenes, sí, de tetralogía de Fallot ya en el adulto. Lo que les había mencionado, que la mayoría de pacientes que vamos a encontrarnos son pacientes ya operados. Y esa es la importancia o el papel que mayor juega el imagenólogo o el especialista en imagen de diagnóstica en el paciente con cardiopatía congénita, el seguimiento postquirúrgico. Es prácticamente lo que más nos vamos a encontrar si nos dedicamos a esta parte de la parte cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? En estas imágenes todos son de un mismo paciente. Es un paciente de 17 años con tetralogía de Fallot que fue intervenido en un periodo neonatal mediante la colocación de un homoinjerto valvular, es decir, un injerto biológico de otra persona. Aquí está señalado con la letra H, ¿sí? Y se encuentra en una posición anterior. Y vemos que justamente por debajo de esta H que está acá está una N. Esto es porque se colocó el injerto, pero se preservó la válvula pulmonar nativa, ¿sí? Ahí siempre, la mayoría de los problemas de la tetralogía de Fallot también lo da esa obstrucción, ¿no?, que da la arteria pulmonar. Entonces, una de las alternativas es colocar un homoinjerto, pero no se retira la válvula que está, sino que ambas quedan, una funcionando bien y la otra al porcentaje que esté funcionando. Entonces, vemos entonces que este es un corte paracoronal. Entonces vemos el homoinjerto valvular en su posición normal y la válvula pulmonar nativa, que fue la que les mostré aquí anterior. En la imagen B, que ya es un corte sagital, ¿sí?, nos ofrece una visión lateral de estas mismas estructuras, mostrando la disposición anatómica entre el homoinjerto y la válvula nativa. Aquí está el homoinjerto, acá con H, y la válvula nativa. Ya desde aquí empezamos a ver como
algo que no nos cuadra mucho, ¿no? Es una estructura que está centrada. Entonces, acá la imagen C, que ya no es una resonancia, sino que es una angiografía por tomografía computada de este mismo paciente, es una reconstrucción sagital, y esta nos permite ver mejor clasificaciones. Y aquí vemos precisamente una clasificación del homo injerto, indicando que puede tener ya aquí. Vemos que está el homo injerto acá y la válvula nativa, y aquí hay una calcificación que está generando un poco de estenosis, ¿sí? Entonces, esto es parte de la importancia, ¿no? Hacer seguimiento a los pacientes postquirúrgicos. ¿Qué sucede? Que esto es una de las complicaciones, y es que esta calificación va creciendo, y lo que en el transcurso de los años lo que se había logrado, y era que el paso de la sangre a los pulmones fuera más normal, otra vez vuelve a recaer, ¿no? A medida que crece, el problema comienza de nuevo, ¿sí? Acá en la imagen número D vemos una reconstrucción volumétrica 3D, y esto nos permite obtener una vista global de toda la anatomía corregida, destacando la disposición de los vasos y las estructuras cardíacas. Sí, y acá la imagen es la última, es una TC con volumen de inflexión y máxima intensidad mid-axial, y aquí, a diferencia de las otras imágenes, vemos el plano axial la calcificación del homo injerto y la relación entre las diferentes estructuras. Acá vemos que aquí la H está, el homo injerto está todo, parcialmente calcificado, ¿vemos? Y se puede ver mejor, ¿no? Vemos entonces que es como una ayuda entre la resonancia y la tomografía, ¿no? Lo que no puedo ver con una, el otro lo complementa, y así. O sea, hay que jugar con las herramientas que nos van dando. Y en este paciente, algo a tener en cuenta, y que nos lo da la reconstrucción 3D, vemos que la arteria coronaria derecha, que vemos acá en la reconstrucción 3D, y la izquierda, tienen un nacimiento de un mismo seno. O sea, normalmente uno sale del seno basal de la izquierda y el otro del derecho. Y acá no, acá tienen, ambas nacen del mismo. Eso es una variante anatómica, y que se puede ver comúnmente también en estos pacientes con cardiopatías congénitas. Esto porque es importante, porque también le va a ayudar al médico cirujano, ¿sí?, que va a ver a estos pacientes, le va a ayudar a saber que tiene que tener más cuidado en el momento de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, nosotros como imaginólogos somos una herramienta fundamental en el tratamiento y la planificación de estos pacientes, y eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Bueno, lo que les había mencionado sobre la cirugía de Fallot, que el 25% de los pacientes fallecen en el primer año de vida, y solo un 5% alcanzaría los 40 años si se deja la historia natural de la enfermedad, ¿no? Si no se trata adecuada, si no se trata con las medidas quirúrgicas necesarias, ¿sí? Y el tratamiento definitivo es la cirugía correctora temprana. Está indicada por su beneficio, ¿sí? Lo que va a causar a largo plazo que el paciente tenga menos fibrosis miocárdica y mejor desarrollo alveolar y arterial mientras el niño pasa a la edad adulta, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es paliativo, que simplemente no reemplaza la válvula, sino que simplemente toman, por ejemplo, en esta, que es la comunicación de Block-Taussig modificada, en la que cogen la arteria subclavia y la unen directamente con el tronco pulmonar. Esos son, como decirlo así, pañitos de agua tibia para el paciente. Mejorar el flujo pulmonar mientras se llega a una solución definitiva, ¿sí? Al final la mayoría van a necesitar una cirugía reparadora. Bueno, y de las cirugías reparadoras, bueno, tenemos entonces el cierre de la comunicación interventricular a través del uso de parches de Dacron, que ha dado muy buenos resultados en la parte quirúrgica, y la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, en lo que se tiende, bueno, a resecar el músculo infundibular y a usar un parche transanular en los casos más severos. Las complicaciones, bueno, de las complicaciones les traje un ejemplo de dilatación aneurismática, ¿sí?
que nos muestra además que hay que escoger el método de seguimiento cuidadosamente y teniendo en cuenta el problema de cada paciente, ¿no? Se lo voy a mostrar acá. De todos los que tenemos de estas complicaciones, insuficiencia valvular pulmonar, difusión del ventrículo derecho, dilatación neumática, de esta última ya les tengo un ejemplo, ¿sí? Para mostrar un poco más cuál es el uso que le damos nosotros como imaginólogos a los métodos diagnósticos, en este caso resonancia, ¿sí? Obstrucción residual, arritmia y endocarditis. Se dice que la supervivencia global mayor al 90% es a los 25 años de un 90%, o sea, luego operados tienen muy buenos resultados los pacientes, la mayoría, o sea, la sobrevida es alta. Bueno, entonces, les dije que les iba a mostrar esta dilatación neuropática. Aquí vemos, en este caso, estamos ante un paciente que ha sido sometido previamente a una cirugía de ultrasonido de Fallot, ¿sí? Y ahora presenta unas secuelas, ¿sí? Tras el recambio de la válvula pulmonar. Para evaluar estas secuelas, este paciente se decidió realizar una angiografía por tomografía computada y la razón de elegir esta técnica de imagen es que el paciente tiene una válvula pulmonar metálica, aquí vemos, ¿no? Vemos que en este paciente se eligió una válvula metálica, ¿sí? Y sí, les había dicho que bueno, la tomografía y la resonancia se complementan, pero la resonancia da más detalles que la tomografía, ¿sí? Pero hay casos en los que no podemos utilizarla como este. El metal haría mucho artefacto para describir el defecto o el problema que tenemos, ¿sí? Entonces vemos que en la imagen B, esto es una reconstrucción, la imagen A, perdón, esto es una reconstrucción sagital en predicción máxima intensidad, la que conocemos nosotros como MID, ¿sí? Esta técnica nos permite entonces visualizar de forma clara y detallada la anatomía vascular. Y por el otro lado, tenemos una reconstrucción 3D, ¿sí? Volumétrica que nos ofrece una vista desde abajo del problema, eh, proporcionándonos una perspectiva tridimensional de las estructuras. Bueno, y acá vemos esta flecha blanca que marca justo donde está la prótesis metálica. Vemos esta flecha blanca en la que se marca una simetría en el calibre de la arteria pulmonar, junto con una dilatación pseudo-aneurismática por encima de la válvula pulmonar. Esta dilatación indicada por la flecha que ya les mencioné es una secuela importante y que debe ser monitorizada a lo largo del tiempo. O sea, un paciente que va a recurrir con nosotros varias veces, ¿sí? Ya que este efecto aneurismático puede afectar el flujo sanguíneo, ¿sí? Y el funcionamiento de la válvula, incluso puede crear microtrombos locales, ¿no? Entonces es algo que hay que seguir, que no crezca, que se mantenga allí. Bueno, la siguiente patología es el corazón unicameral, ¿sí? Se dice que en realidad el corazón con una sola cámara no existe, ¿sí? Y prácticamente siempre hay un ventrículo totalmente desarrollado y por eso se llama unicameral, porque el otro prácticamente está hipoplásico o es hipofuncionante, ¿sí? Aunque sí se han descrito situaciones en que hay un solo ventrículo, sí, estos pacientes casi siempre apenas nacen fallecen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vemos en esta cardiopatía? Bueno, que es una cardiopatía rara que generalmente requiere intervención temprana. O sea, un paciente que descartado que lo vamos a encontrar en la edad adulta. Como les dije, vamos a encontrar solamente eh, los pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente. Entonces, vemos que la aurícula derecha llega directamente al ventrículo izquierdo, que es el que funciona, igual que la aurícula izquierda, ambas llegan, ¿no? Y este ventrículo se encuentra hipoplásico. Bueno, aquí les traje un pequeño video, ¿sí? Donde vemos la dinámica de este corazón unicameral. Bueno, estamos observando en este caso que un ventrículo único con una estructura cardíaca compleja, ¿no?
Lo primero que se destaca, vamos a ver acá, lo primero que se destaca acá, la presencia de una cámara rudimentaria de este lado, que no tiene prácticamente músculo, ¿sí? Aparte de eso, vemos una hipertrofia del ventrículo derecho. A diferencia, lo más común es que el que funciona en el 80% de los casos es el izquierdo, ¿sí? Y el 20% es el derecho. En este caso, este ejemplo del video, el que está funcionando es el derecho. El izquierdo es el que está hipoplásico, ¿sí? Este es un paciente que ya eh, fue intervenido quirúrgicamente. Bueno, en este video estamos observando, bueno, el caso de ventrículo único con una estructura cardíaca compleja. Lo primero que se destaca es la presencia de una cámara rudimentaria posterior izquierda y una hipertrofia del ventrículo derecho. A diferencia de lo que les expliqué anteriormente, bueno, que lo más común es que se den el ventrículo que está funcionando es el izquierdo, pero en este caso uno hace parte de ese 20% que es el derecho, el del problema, ¿sí? Este hallazgo sugiere que el ventrículo izquierdo está subdesarrollado, por lo que el ventrículo derecho asume una mayor carga de trabajo, lo que lleva a su hipertrofia gradualmente, ¿sí? Bueno, este estudio que estoy mostrando acá, este video, hace parte de una secuencia balanceada entre dos multifases y multicortes y está enfocado en un eje coronal y parasagital. Esta técnica nos proporciona imágenes detalladas de las estructuras y conexiones cardíacas y nos permite evaluar tanto la anatomía como la función general de la parte cardiovascular, ¿no? En cuanto a la aorta, miren, algo curioso acá en este video, como lo vemos, es que tiene una salida anterior y hacia la derecha. O sea, el callado está hacia la derecha, no hacia la izquierda como normalmente está, ¿sí? Además, se identifica una conexión lateral entre las cavas y la arteria pulmonar. Vamos a ubicarla acá, de nuevo. Vamos acá, acá, exactamente acá. Hay una comunicación, ¿sí? Que probablemente haga parte de algún tipo de procedimiento quirúrgico realizado en el paciente. Bueno, y este corazón único, este corazón unicameral, ¿qué alternativas se tienen? Bueno, acá, como dicen por ahí, eh, matamos un pájaro de un solo tiro porque hablamos tanto del tratamiento como del seguimiento que le hacemos nosotros como imagenólogos a este tipo de pacientes. Entonces vemos, por ejemplo, en algunos de los procedimientos reparadoras, tenemos la técnica de Glenn, que es una anastomosis entre la cava superior y la arteria pulmonar derecha. Con sutura. Entonces vemos acá, primero el gráfico este rudimentario, donde vemos que donde va la aurícula derecha está suturada, ¿sí? Y la vena cava superior la conectan directamente con las arterias pulmonares. Eso lo podemos ver aquí también a través de una resonancia y evaluar cómo fue esa cirugía, ¿no? Vemos entonces la vena cava superior, vena cava inferior, llegando directamente a los troncos de la pulmonar, volviéndose la aurícula. Sí, es una de las cirugías reparadoras que se hacen. Otra técnica es la llamada técnica de Fontan, en la que la comunicación que se hace es de la arteria pulmonar y va directamente a la aurícula, es decir, recoge directamente la sangre de la vena cava superior en la aurícula y la pasa a las arterias pulmonares. Bueno, no sé, como tal, la llegada del ventrículo, que en este caso debe ser el derecho del hipofuncionante. Bueno, acá les traigo de igual forma otra imagen de resonancia magnética, ¿sí? Acá es la misma técnica de Fontan, pero modificada, ¿sí? Implica varias anastomosis entre la vena cava y la vena pulmonar. Entonces aquí vemos las venas hepáticas, llega acá, se unen con la cava inferior, ¿sí? Y acá están los asteriscos, son la anastomosis que hace el médico, ¿no? Esta anastomosis de cava inferior con cava superior van directo aquí a la arteria pulmonar, ¿sí? No llegan a la aurícula queda por acá y no llega, sino que llegan directamente a la arteria pulmonar. Entonces, este tipo de cirugía puede ser evaluado por nosotros como radiólogos, ¿sí? A través de estos métodos diagnósticos, en este caso la resonancia. Bueno, como podemos ver,
el corazón únicamente tiene una gran cantidad de complicaciones, ¿sí? Para mencionar algunos, la obstrucción o estenosis de las comunicaciones pulmonares o auriculopulmonares, la obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo o subaórtico, la estenosis del drenaje de las venas cavas pulmonares, pero entre otras, entre todos estos, a los que nosotros como radiólogos podemos hacerle seguimiento, escogí la obstrucción o estenosis de la comunicación pulmonar o aurículo ventricular. ¿Sí? Entonces aquí les dejo un ejemplo de una de las complicaciones a las cuales podemos hacer seguimiento al paciente adulto. ¿Sí? Entonces en esta figura observamos un corazón univentricular que ha sido intervenido utilizando la técnica de Fontan intracardíaca fenestrada, realizada a través de la aurícula derecha. Esta técnica quirúrgica se emplea para redirigir el flujo sanguíneo de forma que la sangre venosa llegue directamente a las arterias pulmonares sin pasar por el ventrículo derecho en un paciente con esta cardiopatía compleja. ¿Sí? Entonces vemos cómo vemos acá a través de una anastomosis, esta es la cava superior, esta que está acá es la cava inferior, la unimos con una anastomosis para que llegue directamente a las arterias pulmonares. ¿Sí? Entonces, ¿a qué corresponde este corte? Bueno, esto corresponde a una vista coronal obtenida por resonancia magnética, consecuencia llamada en el texto como sangre blanca. Se puede entonces ver esta estructura tubular, que es la de la flecha blanca. Esta de acá, ¿sí? Dentro de la aurícula derecha. ¿Sí? Esta estructura corresponde a la conexión quirúrgica que une la vena cava inferior con la vena cava superior, como les había mencionado. Y en la imagen B, ¿sí? Que es una vista axial, también en resonancia magnética, se observa una estenosis significativa en la conexión. Vemos acá, ¿sí? Esta estenosis se refiere a un estrechamiento de este conducto y en este caso fue medido y el diámetro fue aproximadamente unos 12 milímetros en su punto más angosto. Entonces esta reducción del diámetro es un hallazgo relevante, ya que podría afectar el flujo sanguíneo hacia los pulmones y requiere una evaluación para una posible reintervención. Vemos acá, ¿sí? Que el calibre está disminuido, debería estar muy parecida a este, ¿no? Entonces vemos que estos pacientes que fueron sometidos quirúrgicamente necesitan un seguimiento exhaustivo, periódico, porque las complicaciones son varias y las podemos encontrar de todo tipo. Bueno, la siguiente patología a hablar es la coartación aórtica. Esta coartación aórtica se describe como una estenosis congénita del istmo cardíaco. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Llamar como la infantil, esta estenosis es una estenosis proximal al conducto arterioso, asociada a hipoplasia del arco aórtico, válvula aórtica bicúspide y diversas alteraciones congénitas. Casi siempre es un acompañante de otras patologías congénitas. Entonces vemos que acá, donde lo señalo, está la estenosis, acá, y más o menos por ahí queda remanente del ducto arterioso. ¿Sí? Bien, entonces en el adulto se dice que es una estenosis distal al conducto arterioso, donde debería estar el ducto arterioso porque debería estar cerrado, ¿sí? Y se asocia a hipertensión arterial y asimetría de los pulsos, que son los síntomas que normalmente encontramos en los pacientes con esta estenosis aórtica. ¿Sí? Entonces, muchos textos de anatomía lo describen como dependiendo si la estenosis es preductal, o sea, antes del ducto arterioso, donde estaba el ducto arterioso, ductal, que es sobre el ducto propiamente dicho, y postductal, ¿sí? Dependiendo de la ubicación en la que se encuentra esta coartación aórtica en los pacientes. Igual, los métodos que utilizamos, sabemos entonces el primer acercamiento, como les había mencionado en todas estas patologías, primer acercamiento es con ecografía, rayos X, y los seguimientos con herramientas de mayor resolución, como la resonancia magnética y la tomografía. ¿Sí? La coartación es una de las patologías que podemos decir que tiene algunos signos
bastante de ella, ¿no? Bastante específico de ella, que nos tiene que hacer pensar en una coartación aórtica. Entonces aquí vemos el llamado signo del 3, ¿sí? Que no es más que aquí parte del botón aórtico, esta muesca que se ha sacado de flecha azul, que sería la estenosis, y luego nuevamente el ensanchamiento de la aorta luego de la estenosis, ¿sí? De la coartación, perdón. Entonces se llamaría el signo del 3. Y por otro lado vemos que en esta radiografía podemos ver unas muescas, ¿sí? Que están llamativas. Esas muescas están en los bordes de las costillas. Esas muescas como unas pequeñas deformaciones, ¿sí? Y también tiene una explicación por la coartación aórtica, y es que todos los vasos que están detrás de esta coartación van a crear vasos en circulación colateral. Y una de las afectadas son las arterias intercostales. Esas arterias intercostales crecen tanto que hacen una presión, y si es crónica, va a crear deformación de los arcos costales. Entonces puede ser, por decirlo así, un signo radiológico bastante diciente de que estamos frente a una coartación aórtica. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿No? Aquí vemos una resonancia magnética en el que vemos aquí con flechas amarilla, donde está aquí la estenosis, la coartación de la aorta, ¿sí? Vemos que todo lo que está detrás de la coartación está dilatado, vemos. Hay una gran dilatación. Incluso aquí vemos una colateral, sí, que también está dilatada. Correcto. Muy bien. Y esta es en cuanto a la imagen A. Y la imagen B vemos que es una tomografía en corte axial, ¿sí? Y esto es en el contexto de un control post-tratamiento endovascular. En esta de acá vemos que hay una prótesis colocada, ¿no? ¿Sí? Se observa entonces una expansión insuficiente de la endoprótesis aórtica. Vean que para ser la aorta está bastante pequeña esa endoprótesis, ¿sí? Es la que nos marca acá la flecha amarilla del lado derecho. ¿Sí? Este es un hallazgo que sugiere que la prótesis no ha logrado expandirse adecuadamente en la zona de la coartación, lo cual podría dejar un gradiente persistente. Además, se señala la persistencia de las colaterales. Es decir, no solamente vemos que el diámetro de la aorta está disminuido, la prótesis no se expandió correctamente, ¿sí? Sino que vemos que todas estas flechas rojas que marcan acá son colaterales, ¿sí? No ha mejorado, las colaterales siguen con diámetros grandes, ¿sí? Quiere decir que el flujo no ha mejorado en todo. Entonces, aquí pues, hago un paréntesis para nuevamente recalcarles que la importancia de los medios diagnósticos en el paciente adulto, lo que es resonancia y tomografía, es principalmente para seguimiento postquirúrgico, ¿sí? O seguimiento de la patología, ¿no? A ver cómo va esa patología, si fue operada, a ver cómo va esa cirugía, si no hay otras complicaciones, como es el caso de esta, ¿sí? Vemos que bien se hace la tomografía y vemos que no fue suficiente el tratamiento o no fue exitoso, y vemos que tiene sigue con algunos signos clínicos, ¿sí? Que nos los muestran acá. Bueno, y la última patología de las que les quiero hablar para terminar esta corta charla es la transposición de los grandes vasos, ¿sí? Esta transposición de los grandes vasos no es más que una conexión anómala de los grandes vasos, es decir, la arteria pulmonar está conectada, aquí vemos esta foto, con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la aorta con el ventrículo derecho. Pero hay algo muy que hay que tener en cuenta, es que se respetan las aurículas. Veamos que la aurícula izquierda y la aurícula derecha están en su posición normal. Lo que está mal es la colocación de los vasos, ¿sí? Es decir, que hay una concordancia auricular, pero una discordancia ventricular. Esta prevalencia afortunadamente baja del 5 al 7% de entre todas, ¿sí? Y es la segunda cardiopatía sinótica más común. Acá de nuevo, este gráfico que me ha gustado bastante porque comparamos las circulaciones corazón normal con la presión del corazón normal con las patológicas.
vemos que por el simple hecho de que la aorta llega al ventrículo derecho, se invierten las presiones de los ventrículos. El ventrículo derecho empieza a manejar presiones de 100 y el ventrículo izquierdo de 30, o sea, se invirtieron las presiones totalmente. ¿Sí? Bueno, y precisamente en este caso, vemos entonces, para explicar bien este gráfico, que vemos que en el ventrículo derecho, vamos acá, ventrículo derecho sale la aorta, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo, en vez de salir el ventrículo izquierdo como normalmente lo hace. Y esto crea un problema fundamental, y es que la sangre pobre en oxígeno que ingresa desde las venas cava pasa a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y de ahí se bombea directamente hacia la aorta, sin pasar por los pulmones a oxigenarse. Ya eso es un problema grave, ¿sí? Por otro lado, la sangre oxigenada de los pulmones fluye al ventrículo izquierdo y se bombea de nuevo hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Este patrón de flujo, que llaman patrón de flujo de circuito paralelo, provoca que la sangre oxigenada y la pobre en oxígeno se mezclen mucho, ¿sí? Y al final lo que va a dar como resultado es una pobre oxigenación sistémica global, ¿sí? Esto es casi que incompatible con la vida si no se corrige a tiempo, ¿sí? Y aquí hay algo muy curioso, y es que estos pacientes, los que sobreviven o los que logran sobrevivir, es por, es por un motivo bastante especial, ¿sí? Y es que vemos que, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá hay una comunicación interauricular, ¿sí? Esta comunicación interauricular es la que en realidad permite que el paciente esté vivo, ¿sí? Porque si en esta transposición de los grandes vasos lo que hay son unos circuitos cerrados, ¿sí? De sangre oxigenada y sangre desoxigenada, no hay ni siquiera por dónde mezclarse, ¿sí? Como si diera vueltas en círculo. Entonces, lo único que permite al paciente que la sangre que se oxigena y le llegue a las demás partes del cuerpo es este defecto. Que la mayoría de los pacientes que sobreviven tienen algún tipo de defecto adicional. En este caso del gráfico, pues un defecto de la, interauricular que permite el paso de sangre oxigenada. Es decir, que un problema le da solución a otro problema, en este caso de esta patología. Entonces, como les mencioné, nunca viene solo, siempre viene, bueno, en la mayoría de los casos, por decirlo así, es decir, viene con otras patologías de base. Y esas patologías de base, como les mencioné, tienden a ayudar a la supervivencia del paciente. En este caso, las más comunes son la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar o obstrucción salida del ventrículo izquierdo, que ya si es grave no ayudan al paciente. Coartación de la aorta en un 5%. ¿Sí? Bueno, y el tratamiento, bueno, igual que la mayoría de las patologías que les he hablado, un tratamiento paliativo, que son, por decirlo así, pañitos de agua tibia con conexiones entre venas y ventrículos, y unos reparativos que son los que finalmente son los que van a mejorar al paciente propiamente dicho. Bueno, y esta ha sido mi exposición. Espero que no los haya aburrido. Muy buena, Carlos, muchas gracias. Nada, con mucho gusto, nos vemos. ¿Alguna pregunta? De pronto. Bueno, nos vemos.